Mi hermano me incriminó por tráfico de drogas, mis padres se pusieron de su lado diciendo que él no podía arriesgar su carrera, que un antecedente no me perjudicaría, así que me tomé una venganza brutal. Hola Reddit, así que mi hermano intentó incriminarme con drogas para salvarse y mis padres me dijeron que fuera la persona madura y asumiera la culpa porque un antecedente no me perjudicaría. No tenían idea de lo que iba a hacer después. Tengo 31 años, soy hombre y trabajo como técnico en torres de telefonía celular, de los que escalan esas torres de 400 pies que ves a lo largo de las autopistas, buen dinero, horarios estúpidos y una regla inquebrantable: si sales positivo en una prueba antidrogas aleatoria, estás fuera, sin segundas oportunidades, sin apelaciones, simplemente fuera. Mira, no digo que sea un santo, pero sí digo que cuando trabajas en un empleo donde una prueba sucia significa quedar desempleado, sin hogar y vetado de toda una industria, tiendes a mantenerte impecablemente limpio, como que lo más fuerte en mi sistema es el preentreno y la bebida energética ocasional cuando hago turnos dobles. Mi hermano tenía 27 años, tenía un título en finanzas, trabajaba como analista junior y gastaba la mayor parte de su energía fingiendo que ya era director gerente. Recientemente se había comprometido con una chica que publicaba fotos de sus batidos matutinos como si estuviera curando el cáncer. Mis padres lo trataban como si él hubiera inventado personalmente el dinero, yo era el repuesto, el raro que no quería un cubículo, el que estaba bien pero que solo hacía trabajo manual, ya sabes. Todo implosionó un miércoles por la mañana a las 5 en punto. Estaba en el patio de preparación en Nebraska cargando equipo de escalada en un camión de la empresa, revisando mosquetones, cuando mi supervisor de sitio se acercó, un tipo llamado Valdés, exmarine, que llevaba su portapapeles como un arma. Su rostro me lo dijo todo antes de abrir la boca: te necesito ahora en la oficina móvil. Me levanté y pregunté qué estaba pasando. Cumplimiento quiere hablar contigo. Se me cayó el estómago. La oficina móvil tenía un teléfono con altavoz sobre la mesa. Valdés cerró la puerta y la voz en el altavoz era corporativa, femenina y profesional. Buenos días, habla Seguridad y Cumplimiento Corporativo. Llamo en relación con un informe de incidente presentado a través de nuestra línea anónima de seguridad el lunes por la noche aproximadamente a las 10:34 de la noche, ¿de acuerdo? Dije, ¿qué incidente? El informe alega observación de comportamiento deteriorado durante actividades laborales críticas para la seguridad, habla arrastrada, mal control motor y juicio errático durante tu último ascenso a la torre. Las palabras cayeron frías. ¿Qué? La política de la empresa requiere acción inmediata ante cualquier informe de sospecha razonable que involucre uso de sustancias. Serás transportado a una instalación de prueba certificada dentro de la hora para un examen de drogas completo. Se te coloca en licencia administrativa sin goce de sueldo hasta que haya resultados. Yo no fumé, no tomé pastillas, lo más cerca que estuve de las drogas fue el ibuprofeno para mis hombros y rodillas, pero nada de eso importaba. En mi mundo, la acusación era culpa hasta que un vaso de plástico dijera lo contrario. Ella siguió hablando: permanecerás en licencia sin goce de sueldo hasta los resultados de la prueba, tus credenciales del sitio serán suspendidas y un representante de la empresa te transportará a la instalación de pruebas. ¿Preguntas? Sí, ¿quién hizo el informe? Hubo una breve pausa. Esa información es confidencial para proteger la integridad de nuestro sistema de reportes de seguridad, así que es anónimo. Tomamos en serio todas las preocupaciones de seguridad independientemente de la fuente. Valdés habló: he trabajado con él durante 3 años, nunca he visto nada ni remotamente parecido a esto. Su respuesta fue suave: apreciamos ese comentario, pero la política es la política. La corporación trata los reportes de la línea directa en roles críticos para la seguridad como sospecha razonable, y su supervisor completó la lista de verificación de documentación esta mañana. La mandíbula de Valdés se tensó. Había tenido que marcar casillas en un formulario sabiendo que era una tontería y luego enviarlo por la cadena. En fin, ella cerró la llamada y la línea quedó muerta. Valdés parecía querer atravesar la pared con el puño. Esto es ridículo. Sí, estás completamente limpio. Asintió. Entonces la prueba te va a limpiar, solo aguanta. 30 minutos después apareció un chico con una chaqueta cortavientos de la empresa, con un portapapeles y una energía nerviosa. Me condujo 45 minutos hasta una clínica de salud ocupacional en silencio. Yo hacía cuentas en mi cabeza. Estaba en un proyecto que pagaba $68 la hora base más $110 de viáticos, trabajaba 6 turnos de 12 horas, 72 horas a la semana con horas extra, y estaba ganando alrededor de $6,600 por semana antes de impuestos. Una llamada telefónica anónima acababa de costarme como mínimo una semana de salario, quizá todo mi puesto en ese equipo. En la clínica hicieron el procedimiento estándar, la enfermera me explicó el proceso, pedí copias de todo. Levantó una ceja pero las imprimió de todos modos, sellaron la muestra,
La etiquetaron y documentaron todo. Resultados en 3 a 5 días hábiles, dijo la enfermera. El chico me llevó de regreso al motel donde se alojaba el equipo, no dijo una palabra, simplemente me dejó y se fue. Eran las 11 de la mañana, había estado despierto desde las 4:30 y oficialmente estaba en la banca hasta nuevo aviso. Me senté en la cama del motel y saqué el teléfono, 23 llamadas perdidas, 8 de mi mamá, 6 de mi papá y 9 de mi hermano, también mensajes de texto, la mayoría decían llámame y necesitamos hablar y ¿estás bien? Pero uno destacó, de mi mamá, por favor responde, no es lo que piensas, podemos explicarlo. Me quedé mirando la pantalla, podemos explicarlo, lo que significaba que ya sabían lo que había pasado. Esto es lo que yo sabía la noche del lunes, 2 días antes de la prueba. Mi hermano apareció en mi apartamento sin avisar alrededor de las 9 de la noche, se veía estresado y quería pedirme prestada mi camioneta. Dijo que solo necesitaba mover unas cosas para la despedida de soltera de ella. Yo le dije que no, mi camioneta era una Silverado 2018 y en la caja tenía $15,000 en equipo y material de escalada, y yo nunca la prestaba. Se mostró herido, en plan serio, diciendo que era mi hermano y que también era su camioneta. Le dije que alquilara un U-Haul. Cambió de estrategia y preguntó si al menos podía quedarse un rato, que ella estaba teniendo uno de sus momentos y necesitaba espacio. Yo estaba agotado, tenía salida a las 4 de la mañana, así que acepté, le dije que me iba a dormir y que cerrara la puerta al irse. Se sentó en mi sofá desplazándose por el teléfono, yo me duché y me desplomé. Cuando salí para trabajar a las 3 de la mañana, él ya no estaba, la puerta estaba cerrada con llave y no había nota. No le di importancia entonces, pero ahora lo estaba pensando muy en serio, porque mi camioneta había estado en el estacionamiento sin seguro, porque era un complejo cerrado, y había estado a solas con mi hermano durante horas. Abrí mis mensajes y retrocedí, hacía 3 semanas me había preguntado sobre mi calendario de pruebas antidrogas, con qué frecuencia me prueban de verdad, si es realmente aleatorio o si hay un horario. Yo le había dicho que aleatorio significa aleatorio, idiota, ese es el punto. Él se rió y dijo que solo se preguntaba cómo llevan el control de todos. Esa conversación ahora se sentía distinta. Me quedé mirando el teléfono y la rabia empezó a crecer. El teléfono vibró, era mamá otra vez, contesté y ya estaba llorando. Cariño, ¿estás bien? Nos enteramos de lo que pasó. ¿Cómo se enteraron? Tu hermano nos lo dijo, está muy preocupado por ti. Claro que lo estaba, mamá. Estoy bien, no hice nada. Lo sabemos, corazón, sabemos que no lo hiciste, solo queremos ayudar. ¿Ayudar con qué? Pausa más larga, ven a cenar esta noche, necesitamos hablar de esto como familia. Colgó antes de que pudiera discutir. Mis padres vivían en uno de esos suburbios de catálogo, todo beige, mantenimiento del césped obligatorio por la asociación, el BMW de mi hermano estaba en la entrada y también el Lexus de papá. Entré y nadie dijo hola, mamá estaba en la cocina limpiando por estrés encimeras que ya estaban limpias, papá estaba en la mesa del comedor con un bloc legal amarillo y sus gafas de lectura, camisa polo y pantalones, en modo solucionador de problemas. Mi hermano estaba en el sofá encorvado sobre su teléfono, sin contacto visual. Me quedé en la puerta y dije, bien, escuchemos. Papá levantó la vista, siéntate. Estoy bien de pie, me dio esa mirada, esto es serio, siéntate. Saqué una silla, me senté y crucé los brazos. Mamá se dio la vuelta, tenía los ojos rojos y llevaba un delantal aunque no había comida cocinándose. Cariño, empezó con la voz temblorosa, necesitamos hablar de lo que pasó. ¿Te refieres a la parte en la que me sacaron de un sitio de trabajo y me obligaron a hacerme una prueba de drogas porque alguien presentó un informe falso? Esa parte. Papá intervino, sabemos que estás molesto. No estoy molesto, papá, estoy sin trabajo y sin sueldo, hay una diferencia. Estás en licencia pendiente de resultados, eso no es estar desempleado. Es lo mismo cuando no estás cobrando. Él lo descartó con la mano, la prueba te limpiará, eso no es lo que nos preocupa. Entonces, ¿qué nos preocupa? Silencio pesado. Mamá se sentó frente a mí y entrelazó las manos, nos preocupa tu hermano. Me reí, no fue una risa divertida. Claro que sí. Papá se inclinó hacia adelante, cometió un error, uno grave, pero es solucionable si lo manejamos correctamente. ¿Qué error? Más silencio. Mamá miró a papá miró a mi hermano y por fin mamá habló con la voz apenas por encima de un susurro, estaba guardando algo para un amigo, entró en pánico y necesitaba un lugar donde la policía no mirara si las cosas se torcían. Las palabras cayeron, así que lo puso en mi camioneta. Nadie lo negó. Me eché hacia atrás,
déjenme asegurarme de que lo entiendo bien, él tenía drogas, temía que lo atraparan y decidió que el lugar más seguro para esconderlas era mi camioneta, la camioneta que uso para trabajar, la camioneta que pasa por controles de instalaciones federales, la camioneta que forma parte de una carrera con pruebas antidrogas aleatorias obligatorias, y luego llamó para dar un soplo y que me sacaran del sitio, probablemente esperando que me registraran o que la empresa enviara seguridad a revisar mi vehículo. Mamá estaba llorando ahora, no pensó. Desde luego que no pensó en nada. La voz de papá se agudizó, cuida tu tono. ¿O qué? ¿Me van a incriminar más? Nadie te incriminó, dijo papá. Miré a mi hermano directamente, ¿hiciste la llamada? No respondió. ¿Presentaste el informe a mi empresa? Por fin levantó la vista, tenía los ojos húmedos, no pensé que realmente te harían la prueba, dijo con la voz quebrada, pensé que solo entraría en algún sistema y desaparecería. Te equivocaste. Mamá extendió la mano por la mesa, yo me retiré, cometió un error, dijo ella, un error terrible, pero es tu hermano. Intentó incriminarme. Papá negó con la cabeza, si la investigación continúa, si empiezan a hacer preguntas sobre el origen de ese aviso, podría rastrearse hasta él, tiene una carrera, está comprometido, tiene un futuro que no puede permitirse complicaciones. ¿Y yo no? Papá no dudó, tu trabajo es trabajo físico, encontrarás otra torre que escalar. Él está construyendo una carrera profesional, está en finanzas, una sola marca en su historial y todo por lo que ha trabajado desaparece. Ahí estaba. Mamá intervino, sus padres son de dinero antiguo, tienen estándares, si esto sale a la luz antes de la boda retirarán su apoyo, nosotros firmamos como avales en su condominio, si pierde el trabajo perdemos la propiedad. No solo estaban protegiendo a mi hermano, estaban protegiendo su inversión. Entonces, ¿qué me están pidiendo que haga? Papá se quitó las gafas de lectura y se frotó los ojos, te pedimos que asumas la responsabilidad. Me reí, ¿responsabilidad de qué? No hice nada. Lo sabemos, pero si dices que lo hiciste, si le dices a tu empresa que las drogas eran tuyas y que fue un asunto personal, esto se acaba, la empresa lo procesa como una violación de política, tú sigues adelante con otro trabajo y él queda limpio. ¿Quieren que confiese un delito que no cometí? No es un delito si no hay un proceso legal, dijo papá, es solo un asunto laboral. Mamá sollozaba, no te pedimos que vayas a la cárcel, solo dile a tu empresa que fue un error, asume el golpe laboral y luego todos seguimos adelante. Y él se va limpio, tiene una segunda oportunidad, corrigió papá. Me levanté, la silla raspó fuerte, no. Mamá parpadeó, ¿qué? No, no lo voy a hacer. Papá también se levantó, estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Yo soy el que fue preparado. Eres su hermano y él intentó incriminarme. Mi hermano por fin habló con voz pequeña, ¿por qué estás siendo así? Dije que lo siento. Me volví hacia él, no lo sentía, estaba asustado. Sientes haber sido atrapado, no sientes haberlo hecho. Mamá se levantó, basta, los dos. Me miró, por favor, dijo con la voz rompiéndose, por favor haz esto por nosotros, por tu hermano, sé la persona más grande que siempre has sido, el resiliente, el que se hace cargo de las cosas, él te necesita. Necesita consecuencias. La voz de papá bajó, si no lo ayudas, tendremos que encontrar otra solución. Buena suerte con eso. Me di la vuelta para irme, mamá me agarró del brazo, ¿a dónde vas? A cualquier lugar menos aquí. No hemos terminado de hablar. Me solté, sí, hemos terminado. La voz de mi hermano me siguió, ¿de verdad vas a dejar que arruinen mi vida? Me detuve en la puerta y me volví, no estoy dejando que nadie haga nada. Arruinaste tu propia vida, yo solo me niego a cargar con la culpa por ello. La voz de papá se volvió cortante, si cruzas esa puerta, estás solo. Me detuve con la mano en el pomo, siempre he estado solo, papá, solo que nunca te diste cuenta porque nunca te pedí nada. Me fui, detrás de mi mamá empezó a gemir, papá decía algo sobre testarudo y desagradecido, y mi hermano lloraba preguntando qué se suponía que debía hacer ahora. No tenía respuesta para él, ese era su problema. Lo primero que hice después de salir de esa emboscada familiar fue llamar a un abogado, no a recursos humanos ni a un amigo, sino a un abogado penalista, encontré uno con una búsqueda rápida. Su buzón decía que llevaba casos de drogas y acusaciones falsas, bingo. Dejé un mensaje y me devolvió la llamada 20 minutos después, ya me has contratado, no oficialmente, entonces mantengamos esto general hasta que firmes el papeleo. ¿Qué pasó?
Así que le expliqué todo, la prueba fallida, mi hermano apareciendo el lunes por la noche con su historia lacrimógena, la reunión familiar donde todos se me echaron encima, todo el discurso de asume la culpa por tu hermano. No me interrumpió ni una sola vez, cuando terminé hubo silencio absoluto quizá durante 3 segundos. De acuerdo, si quieres que me encargue de esto, firma el anticipo que te envío esta noche, hasta entonces haz lo siguiente, no hables con tu familia, no conduzcas esa camioneta, haz capturas de pantalla de cualquier cosa que te envíen y cuando aparezca la policía, digas una sola frase, quiero que esté presente mi abogado, no digas creo que necesito un abogado ni quizá debería llamar a alguien, esas palabras exactas, luego te callas y me llamas. Entendido, entendido. Buena señal firmar ese anticipo, nos adelantamos a esto antes de que tu hermano idiota lo empeore. Lo firmé una hora después, $2,500 solo para empezar, pero honestamente fue el mejor dinero que he gastado, porque el miércoles por la noche, esa misma noche de la reunión familiar, alguien llamó a la puerta de mi habitación del motel. Miré por la mirilla, 2 policías uniformados, uno de ellos con la mano flotando cerca del cinturón como si esperara problemas, tienes que estar bromeando. Abrí la puerta a medias y salí, cerrándola detrás de mí. Buenas noches, dijo primero el mayor, un tipo fornido de finales de los 40 con un bigote que gritaba me fui a menos después del fútbol del instituto, ¿eres mi nombre? Sí. Recibimos una llamada de que has estado guardando sustancias controladas en una Silverado blanca de trabajo registrada a nombre de una empresa de telecomunicaciones, ¿te importa si te hacemos unas preguntas? Quiero que esté presente mi abogado para cualquier interrogatorio. Las cejas del mayor se dispararon, su compañero, un tipo más joven y pulcro, se movió como si yo hubiera hablado en otro idioma. No estás arrestado, dijo el mayor con voz ahora amable, solo estamos siguiendo una pista. Me quedé allí sin decir nada. Mira, intentó de nuevo el mayor, si no tienes nada que ocultar, esto tomará 2 minutos, solo queremos asegurarnos de que todo esté bien aquí. Seguía sin decir nada. El joven intervino, entendemos que conduces una camioneta de trabajo, esa Silverado blanca del estacionamiento, no respondí. ¿Te importa si echamos un vistazo rápido a tu camioneta? Lo preguntó como si pidiera prestado un encendedor. No. El mayor ladeó la cabeza, ¿no podemos mirar o no te importa? No consiento ningún registro. El joven lanzó una mirada al mayor, apretó la mandíbula, señor, si no está involucrado en nada ilegal, no hay razón para negarse. No respondo preguntas sin mi abogado. El mayor soltó un largo resoplido por la nariz, claramente molesto, bien, de acuerdo, no abandone el área, se corrigió, agradeceríamos que se mantenga disponible por si necesitamos hacer un seguimiento. ¿Estoy detenido? No. Genial. Volví a entrar, abrí la puerta, pasé, la cerré con llave y me quedé allí con la espalda apoyada en la puerta, el corazón martillando como si acabara de correr un maratón. Traté de recordar sus números de placa, no pude, estaba demasiado concentrado en mantener la voz firme y no decir nada incorrecto, intenté leer la placa con el nombre del mayor, pero la luz del porche era pésima. No importaba, tenía el tiempo, la descripción, lo que dijeron, podía oírlos afuera hablando, no distinguía las palabras, pero el ambiente era claramente de irritación. Aproximadamente 1 minuto después escuché pasos alejándose. Saqué el teléfono y llamé a mi abogado, sonó 4 veces. Ya vinieron, contestó, sí, 2 uniformados, dijeron que recibieron una llamada por actividad de drogas y pidieron registrar mi camioneta, dije que no y que quería a mi abogado presente, se fueron. Perfecto. Hiciste todo exactamente bien. ¿Dijeron quién dio el aviso? No, pero los 2 sabemos que fue mi hermano, probablemente eso no importe, lo que importa es que no les diste absolutamente nada, ni consentimiento ni declaraciones ni explicaciones. O volverán con una orden o no volverán, si lo hacen, lo manejamos entonces. ¿Y ahora qué? Lo mismo que antes, no hables con tu familia, no conduzcas esa camioneta y documenta todo. Te voy a enviar un formulario, escribe todo lo que acaba de pasar, hora, nombres, números de placas si los captaste, exactamente lo que dijeron y exactamente lo que dijiste, y envíamelo por correo esta noche, ¿de acuerdo? Y escucha, tu hermano llevó esto de un lío familiar a un intento de incriminación criminal, eso es una escalada enorme, está entrando en pánico y la gente en pánico hace cosas realmente estúpidas. Vamos a mantenernos por delante, pero tienes que mantenerte alerta, nada de heroicidades ni confrontaciones, solo haz lo que te digo. Bien, envíame ese informe. Mañana te escribo. Clic, me senté en la cama y empecé a escribir, hora, 8:47 de la noche, 2 uniformados, uno mayor y uno más joven, lo que dijeron,
lo que dije, todo. Lo terminé y lo envié por correo electrónico. Contacto policial, miércoles, 8:47 de la noche. Luego me quedé sentado en la oscuridad con el teléfono en la mano. Mi hermano ya no solo intentaba salvarse, estaba intentando quemarme y lo estaba haciendo de forma torpe. Llamó a la policía antes de tener su historia bien armada, les dio lo justo para que enviaran uniformados pero no lo suficiente para una orden, torpe y estratégico, la peor combinación. Pero no contó con una cosa, yo no entré en pánico, no los dejé entrar, no expliqué nada ni entregué nada, hice exactamente lo que me dijo mi abogado y ahora tenía documentación, un rastro de papel, y un abogado penalista ya 10 pasos por delante. Mi hermano quería jugar a este juego, bien, pero ya no íbamos a jugar bajo sus reglas. El martes por la mañana llegaron los resultados del laboratorio de mi empresa, Recursos Humanos llamó, la misma mujer de antes, sus resultados son negativos en todos los paneles, queda autorizado para regresar de inmediato a sus funciones. ¿Cuándo es la próxima rotación? El equipo de Valdés tiene un sitio en Montana que empieza el lunes, vuelve a la lista. ¿Y el informe? Ha sido clasificado como infundado, no habrá ninguna acción disciplinaria en su expediente. Hizo una pausa, también debo informarle que cualquier represalia contra quien presente un informe de seguridad, incluso uno infundado, es una violación de la política de la empresa y causa de despido inmediato. Ahí estaba la cobertura legal, entendido. No estaba planeando represalias, estaba planeando documentación, gran diferencia. Sus credenciales serán reactivadas al final del día hábil del jueves, tendrá acceso completo el lunes por la mañana. Gracias. Colgó. Crisis terminada, en su mayor parte. Me quedé sentado quizá 10 minutos mirando el teléfono, prueba limpia, trabajo asegurado, expediente limpio. Mi hermano había intentado destruirme y había fallado, pero seguía ahí fuera, seguía traficando, seguía usando mi camioneta como escondite por lo que yo sabía. Abrí el número no urgente de la policía local y llamé. Departamento de Policía, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito denunciar posesión de drogas, tengo información específica sobre alguien que puede estar transportando sustancias controladas. ¿De acuerdo? ¿Su nombre? Se lo di y también un número de contacto. ¿A quién está denunciando? A mi hermano. ¿Qué le hace creer que tiene sustancias controladas? Me lo admitió, ha estado escondiendo drogas en mi vehículo sin mi conocimiento y también admitió que hizo un informe anónimo a mi empleador para que me hicieran una prueba de drogas cuando la situación se calentó. Oí teclear al otro lado. ¿Sabe qué conduce? Un Audi A4 plateado, tengo el número de placa. Adelante con la placa, la recité y me hizo repetirla. ¿Sabe dónde está ahora mismo? No estoy con él, estoy en mi apartamento, pero normalmente sale de su condominio a esta hora y se dirige al centro a su oficina, la ruta 7 es su camino habitual. ¿Ha visto drogas en su coche o en su persona? No, me baso en lo que él me dijo. Llamo porque intentó cargarme esto a mí y quiero que quede documentado. De acuerdo, un agente dará seguimiento, si necesitamos una declaración formal alguien se pondrá en contacto con usted, manténgase disponible en este número. Bien. Colgó. No sabía si eso iría a alguna parte o si se perdería en algún agujero negro. 2 horas después sonó mi teléfono, número desconocido. ¿Habla el oficial Martínez del departamento de policía? ¿Habló con la persona que llamó por su hermano? Sí. Bien, localizamos un Audi plateado que coincide con la placa que proporcionó, realizamos una parada de tráfico cerca de la salida del centro tras observar una infracción en movimiento. Se me encogió el estómago, durante el contacto, el conductor mostró signos compatibles con deterioro, solicitamos una unidad canina y el perro alertó en el vehículo. No dije nada, no confiaba en mi voz. Localizamos presuntas sustancias controladas dentro del vehículo, junto con artículos compatibles con distribución, fue arrestado y trasladado para su ingreso. De acuerdo. Debido a los indicadores de deterioro, también solicitamos una extracción de sangre como parte del proceso por conducir bajo los efectos de drogas. Es posible que un fiscal o un agente se ponga en contacto con usted para una declaración, dado que su información ayudó a iniciar el contacto. Entendido. Una cosa más, no permita que nadie lo presione para cambiar su versión o para no cooperar, si sucede, documéntelo y llámenos. Entendido. Agradecemos la llamada. Colgamos. Me quedé sentado en el sofá mirando a la nada, la rabia que había contenido por fin se abrió paso, no explosiva, sino silenciosa y fría. Abrí una gaseosa, me senté en el balcón y vi ponerse el sol alrededor de las 8 de la noche. Mi teléfono empezó a estallar de mensajes, lo puse boca abajo y lo dejé en la encimera.
20 minutos después alguien golpeaba con fuerza la puerta de mi apartamento, miré por la mirilla, eran los dos, mamá y papá. El rostro de mamá estaba rojo y manchado, papá parecía querer derribar la puerta. Abrí y papá me empujó y entró al apartamento antes de que pudiera decir nada, mamá lo siguió ya llorando. ¿Qué demonios hiciste? La voz de papá temblaba, no sabía si de rabia o de pánico. Denuncié un delito. Llamaste a la policía contra tu propio hermano. Llamé a la policía contra alguien que intentó incriminarme por posesión de drogas, resulta que ese alguien es mi hermano. Mamá me agarró del brazo, están diciendo que tenía sustancias controladas en su coche, están diciendo que es un traficante, esto es una locura, tiene que haber un error. No hay ningún error, él mismo me dijo que llevaba meses traficando. Papá se acercó un paso más, tienes que arreglar esto. No, diles que es tuyo, diles que le pediste que lo guardara, diles cualquier cosa. Lo miré fijamente, ¿quieres que confiese un delito grave que no cometí? Nosotros firmamos como avales en su condominio, si lo condenan lo perderemos todo. Eso no es mi problema. La voz de mamá se volvió aguda y desesperada, por favor, cariño, no entiendes lo que esto significa, dicen que la fianza podría ser de hasta $75,000, necesitaríamos 7,500 solo para sacarlo, no tenemos ese dinero en efectivo, necesitamos que nos ayudes. No voy a pagar su fianza. Es tu hermano. Intentó destruir mi carrera. El rostro de papá se puso rojo, ¿te crees mejor que él? Creo que no traficar drogas me hace más inteligente. Te criamos mejor que esto. ¿Me criaron para encubrir a personas que me perjudican? Porque me perdí esa lección. Mamá ya estaba sollozando sin control, perderemos el condominio, lo perderemos todo, no lo entiendes, pusimos nuestra jubilación en ese pago inicial, si él no puede hacer los pagos el banco se lo queda, estamos arruinados. Entonces hicieron una mala inversión. Papá me agarró del hombro con fuerza, vas a ayudarlo. Le aparté la mano, salgan. No nos vamos hasta que salgan de mi apartamento. Mamá lo intentó una vez más, al menos habla con la policía, diles que cometió un error. Les digo la verdad. La voz de papá bajó, si testificas contra él, estás muerto para nosotros. Bien, así es más fácil. Me miró como si nunca me hubiera visto antes, luego se dio la vuelta y se fue. Mamá se quedó unos segundos más, el rímel corriéndole por la cara, mirándome como si hubiera matado a alguien, ya ni siquiera sé quién eres, susurró. Soy el tipo que no carga con la culpa por las tonterías de otros, eso es lo que soy. Se fue. Cerré la puerta, la cerré con llave, puse la cadena y simplemente me sentí acabado. Durante las siguientes 3 semanas corté sistemáticamente cada vínculo financiero que tenía con mis padres, lo saqué de mi plan de teléfono. Habían estado en mi plan familiar durante 3 años y yo había estado cubriendo $160 al mes sin pensarlo. Dejé de pagar su sistema de seguridad del hogar, $65 al mes durante los últimos 2 años, cancelé los servicios de streaming que usaban, todo fuera. La factura de electricidad de su casa, que de algún modo había terminado a mi nombre 3 años atrás cuando necesitaron ayuda temporal, llamé a la compañía de servicios públicos y la transferí de nuevo a su nombre. No anuncié nada de esto, simplemente lo dejé. Luego me contactó la fiscalía, el caso de mi hermano avanzaba y necesitaban que testificara sobre la línea de tiempo, el acceso a mi camioneta y la reunión familiar en la que me pidieron que confesara. Me reuní con el fiscal adjunto, dije la verdad y entregué mi documentación, las capturas de pantalla, las notas contemporáneas que había escrito inmediatamente después de la reunión familiar y los resultados independientes de las pruebas. Los registros de llamadas que mostraban cuando lo había denunciado también estaban ahí. El abogado defensor de mi hermano intentó pintarme como vengativo, como alguien con rencor hacia su hermano menor exitoso. El fiscal cortó eso de raíz de inmediato señalando las pruebas antidrogas, la línea de tiempo y la evidencia física del control de tráfico. Su abogado probó otro ángulo durante mi declaración, ¿no es cierto que se negó a ayudar a su hermano cuando cometió un error? Me negué a confesar un delito que no cometí, eso es distinto. Pero usted sabía que él estaba pasando por dificultades. ¿Sabía que estaba traficando drogas y tratando de incriminarme por ello? Sí. El abogado no tuvo respuesta. 6 semanas después mi hermano aceptó un acuerdo, evitó prisión efectiva pero cargó con un delito grave, libertad condicional y un historial que se pega como chicle a una bota. Su prometida lo dejó el mismo día en que fue arrestado, lo último que supe por el boca a boca familiar es que ya estaba comprometida con algún banquero de inversiones en Chicago, alguien sin antecedentes penales. Mis padres perdieron el condominio, sin sus ingresos no pudieron pagar el préstamo avalado y el banco ejecutó la hipoteca.
Tuvieron que sacar una segunda hipoteca sobre su propia casa para cubrir los honorarios legales de él. 3 meses después de la sentencia de mi hermano recibí un mensaje de un número que no reconocía, desconocido. Este es tu madre, tuve que cambiar de teléfono porque ya no podíamos pagar el plan, por favor llámame, necesitamos hablar. No respondí. Llamó desde ese número, no contesté. Dejó un buzón de voz, lo borré sin escucharlo. 2 semanas después llamó mi tía, la misma tía que me dijo que había hecho lo correcto. Tus padres están en problemas, dijo, problemas de verdad. Está bien. Van atrasados con la hipoteca, los pagos de la segunda hipoteca los están ahogando, tu padre está hablando de declararse en bancarrota. Qué lamentable, necesitan ayuda. Necesitaban ayuda hace 3 meses, eligieron a mi hermano. Mi tía suspiró, sé que lo que hicieron estuvo mal. No solo hicieron algo mal, me pidieron que confesara un delito grave para proteger su inversión. Lo sé y les dije que estaban fuera de sí, pero siguen siendo tus padres genéticamente, claro. Larga pausa. Tu madre ha estado tomando turnos extra en el hospital, tiene 62 años y apenas puede mantenerse de pie después de un turno completo. Entonces debió pensarlo antes de pedirme que destruyera mi carrera. Lo entiendo, de verdad, solo quería que supieras cómo están las cosas. Agradezco la actualización. Colgamos. 4 meses después de eso, todos aparecieron en mi apartamento, no por separado sino juntos, como si lo hubieran planeado. Yo estaba en casa en un raro fin de semana libre cuando sonó el timbre de la reja. Seguridad, tiene visitas, sus padres y su hermano. Casi le dije a Seguridad que los rechazara, pero luego lo pensé, habían conducido hasta aquí, coordinaron horarios, esto iba a ser interesante. Déjalos pasar. 5 minutos después llamaron a mi puerta, la abrí y ahí estaban los 3, mamá, papá y mi hermano. Mamá parecía haber envejecido 10 años, el Lexus de papá ya no estaba, llegaron en un Honda Civic destartalado que debía tener 15 años. Mi hermano se veía delgado y vacío, como alguien que pasó 6 meses en libertad condicional dándose cuenta de que nadie contrata a delincuentes. ¿Podemos pasar?, preguntó mamá con la voz ya temblorosa. Me aparté, entraron. Nadie se sentó. No era una visita social. Papá se aclaró la garganta, vinimos a pedir disculpas. Me apoyé en la encimera de la cocina y crucé los brazos, de acuerdo, discúlpense. Mamá empezó a llorar de inmediato, lo sentimos mucho, lo que te pedimos que hicieras estuvo mal, estábamos asustados, no pensábamos con claridad. Si pensaban con claridad, sabían exactamente lo que me estaban pidiendo. Papá intervino, cometimos un error terrible, pero somos tu familia y te pedimos que nos perdones. ¿Perdonarlos por qué? ¿Por intentar arruinar mi carrera? ¿Por pedirme que confesara un delito grave? ¿Por cuál parte? Mi hermano habló por primera vez, sé que la cagué, sé que lo que hice es imperdonable, pero he pasado por el infierno, he tenido tiempo para pensar en todo, ahora soy diferente. Eres diferente porque te atraparon. Su rostro se desmoronó, eso no es justo. Sigues usando esa palabra, nada de esta situación es justo. Mamá dio un paso al frente extendiendo la mano hacia mi brazo, me aparté. Por favor, dijo, necesitamos tu ayuda, vamos a perder la casa, el banco amenaza con ejecutar la hipoteca, el fondo de jubilación de tu padre se acabó, lo usamos todo para sus honorarios legales y los pagos del condominio. Suena a que hicieron malas inversiones. La mandíbula de papá se tensó, esto no es una broma. Tienes razón, no lo es, son consecuencias. Somos tus padres, te criamos, te alimentamos, te dimos un techo durante 18 años. Y he estado solo desde entonces, nunca les pedí ni un centavo. Mamá sollozaba, ahora no tenemos a nadie más a quien acudir, el banco no quiere negociar con nosotros, necesitamos alrededor de $47,000 para evitar la ejecución hipotecaria, lo perderemos todo. Ya lo perdieron todo, solo que aún no lo han aceptado. Mi hermano se acercó, te lo devolveré, lo juro, cuando vuelva a ponerme de pie. Eres un delincuente condenado sin trabajo, no vas a volver a ponerte de pie. Encontraré algo. Encontrarás trabajo de salario mínimo si tienes suerte, y aún eso será difícil con una condena por drogas. La voz de papá se volvió fría, entonces eso es todo, ¿vas a quedarte mirando cómo perdemos nuestra casa? Estoy viviendo mi vida, ustedes son los que aparecieron aquí. Mamá me agarró la mano antes de que pudiera apartarla, por favor, te lo ruego, firmaremos papeles, lo pondremos por escrito, te lo devolveremos con intereses. No pueden permitirse intereses. No pueden permitirse ni siquiera el capital, están en la ruina.
Ella se sentó allí mismo en el suelo de mi apartamento y simplemente se derrumbó sobre sí misma llorando. Miré hacia abajo a mamá, luego a papá, que estaba mirando fijamente la pared, y después a mi hermano, que parecía querer desaparecer. Levántate, mamá. No se movió, solo siguió llorando. Levántate. Se puso de pie lentamente, limpiándose la cara con las manos. Caminé hasta mi escritorio y saqué mi chequera. Si luego intentaban tergiversar esto, quería algo por escrito que no pudieran torcer. Escribí un cheque, puse ayuda familiar en el concepto y le tomé una foto con el teléfono incluso antes de arrancarlo. Se lo entregué a mamá, lo miró y su rostro se puso blanco. $1. Esa es mi contribución a su situación. $1 porque tienen razón, si me criaron durante 18 años, así que aquí tienen $1 por las molestias. Ahora pueden decir que ayudé. El rostro de papá se puso rojo. Tú, engreído, no te atrevas. No tienen derecho a estar enojados, vinieron aquí a rogar y yo les di lo que consideré que merecían, $1. Ese es el valor que doy a las personas que intentaron destruir mi vida para salvar su inversión. Mamá miraba el cheque como si pudiera cambiar si lo observaba el tiempo suficiente. La voz de mi hermano fue baja, condujimos 4 horas para llegar hasta aquí. Entonces desperdiciaron 8 horas en total. Papá dio un paso al frente, ¿sabes qué? No necesitamos tu dinero, lo resolveremos solos. No, no lo harán, han estado viviendo del supuesto éxito de él durante años, avalaron su condominio porque querían presumirlo, pagaron sus honorarios legales porque estaban protegiendo su propia reputación. No vinieron aquí por ayuda, vinieron porque finalmente se dieron cuenta de que nadie más va a rescatarlos. Mamá arrugó el cheque y me lo lanzó, rebotó en mi pecho. Espero que estés feliz, dijo con la voz quebrada, espero que te sientas bien viendo sufrir a tu familia. Duermo de maravilla, de hecho, 8 horas completas, sin culpa ni estrés. Lo sentimos, gritó ella, ¿cuántas veces tenemos que decirlo? No lo sienten por lo que hicieron, lo sienten porque no funcionó, hay una diferencia. Mi hermano se movió hacia la puerta, esto fue un error, no deberíamos haber venido. Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Papá lo siguió y se detuvo en la puerta, se volvió y dijo, cuando perdamos la casa, cuando tu madre y yo estemos viviendo en algún apartamento apenas pudiendo pagar el alquiler, eso será por tu culpa. No, papá, eso es por ustedes, ustedes tomaron las decisiones, yo simplemente no voy a pagarlas. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlos cortado antes. Se fue, mi hermano lo siguió. Mamá se quedó allí un momento más, mirándome como si fuera un extraño. Ya ni siquiera te reconozco, dijo. Bien, la persona que conocías era tu plan de respaldo, ya no soy esa persona. Se fue. Cerré la puerta detrás de ellos, recogí el cheque arrugado del suelo, lo alicé, le tomé una foto y la guardé en mi teléfono bajo recibos. 1 hora después mi teléfono vibró, mensaje del nuevo número de mamá, estás cometiendo un gran error, somos familia, la familia ayuda a la familia. Escribí una sola frase, la familia no incrimina a la familia por delitos graves. Bloqueé el número, luego bloqueé el número de papá y después el de mi hermano. 3 meses después mi tía volvió a llamar, perdieron la casa, dijo, se están mudando a un apartamento de 2 dormitorios en una zona más barata, tu madre trabaja a tiempo completo en el hospital y tu padre hace trabajos por contrato donde puede encontrarlos. De acuerdo, pensé que debería saberlo. Gracias por la actualización. Colgamos. Mi hermano intentó agregarme en redes sociales desde una cuenta nueva, la bloqueé. Con el tiempo todos dejaron de intentarlo. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias. Mi hermana y sus 3 hijos no dejaban de entrar en mi apartamento sin permiso, así que conseguí que la prohibieran del edificio y solicité una orden de alejamiento. All Alright, le di a mi hermana la llave de mi apartamento para emergencias. Es madre soltera de los niños y estaba pasando por dificultades, así que pensé que la familia ayuda a la familia. Resulta que emergencia significa estoy aburrida y tu apartamento tiene mejor aire acondicionado. Me llamo Riley, tengo 25 años y soy hombre. Mi hermana Nina es 4 años mayor que yo, pero no lo notarías por cómo funcionaba nuestra familia cuando éramos niños. Ella era la que tenía el toque de queda más tarde, la mesada más grande y el beneficio de la duda. Cada vez que algo desaparecía o se rompía, mamá solía decir que Nina tenía una personalidad fuerte y que yo era el fácil. En ese momento pensé que era un cumplido.
Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que fácil solo significaba que no me quejaba cuando me tocaba la peor parte. A nuestro padre le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 14 años, cáncer de huesos, y resistió durante 3 años, pero esos años vaciaron a nuestra familia de formas que todavía estoy tratando de entender. Mamá se apagó un poco después de la primera ronda de quimioterapia, no es que no estuviera allí físicamente, pero mentalmente ya había empezado a hacer el duelo. Así que yo tomé el relevo, aprendí a pagar cuentas y a mantener el refrigerador lleno. Papá murió un mes después de que cumplí 17 años y para entonces ser el responsable ya no era una opción, simplemente era quien yo era. Nina nunca tuvo que aprender nada de eso. Avancemos 8 años, trabajé duro para terminar la universidad, conseguí un trabajo en un estudio de videojuegos en Wichita haciendo animación y programación, un sueldo estable y realmente me gustaba lo que hacía. Ahorré lo suficiente para tener mi propio lugar y hace aproximadamente 1 año y medio me mudé a un buen complejo de apartamentos con recepción y seguridad. Sentí que por fin estaba construyendo algo para mí. Más o menos al mismo tiempo empecé a salir con Anastasia, llevamos 2 años juntos y felices, ella me respeta, se ríe de mis bromas y me hace sentir que soy su mundo entero. Todo iba bien, estable, y entonces el matrimonio de Nina se vino abajo y de repente mi apartamento se convirtió en el plan de respaldo. Ahora, esto es lo que pasó. Ella tenía una llave para emergencias, se la di hace 18 meses cuando me mudé por primera vez a este lugar en Wichita. Era uno de esos complejos nuevos con recepción y acceso mediante tarjeta. Cuando me mudé la añadí a mi lista de visitantes autorizados para que pudiera subir cuando la llamaran, sin que yo tuviera que bajar cada vez, porque estaba pasando por su divorcio y necesitaba a alguien en quien apoyarse. La llave se suponía que era para regar las plantas cuando yo viajaba por trabajo o por si necesitaba quedarse allí un día, solo emergencias. En lugar de eso, poco a poco lo convirtió en su retiro personal tipo spa, mientras yo pasaba 8 horas al día en la oficina diseñando videojuegos y, sinceramente, las primeras veces lo dejé pasar. Ella estaba teniendo un año difícil, los niños estaban luchando con el acuerdo de custodia y me dije a mí mismo que sería algo temporal. 18 meses después, las cosas solo empeoraron. La primera vez que pasó, de verdad pensé que estaba perdiendo la cabeza. Salí esa mañana con todo en su lugar y regresé para encontrar cajas de jugo por todas partes y juguetes esparcidos en la sala. Nina lo admitió con total naturalidad cuando la llamé, se rió como si fuera algo encantador. Los niños se estaban volviendo locos y mi aire acondicionado está roto, pensé que no te importaría ya que estabas en el trabajo. Pues si me importó, le dije que me importaba. Prometió que no volvería a pasar, pero luego estaban las toallas, faltaba comida de mi refrigerador, había huellas de manos pegajosas en mi puerta corrediza de vidrio y alguien había usado mi portátil dejándolo abierto con videos de YouTube. Mi factura de electricidad subió $40 el mes pasado porque, al parecer, Nina decidió que mi lugar era un gran sitio para que los niños pasaran la tarde después de la escuela. Le envié un mensaje con una foto de las toallas y una sola palabra, ¿en serio? Su respuesta fue perdón, emergencia, Zoe tuvo una crisis en la escuela y necesitaba un lugar tranquilo para calmarla, ya sabes cómo se pone. Zoe tenía 7 años y se ponía así porque Nina la había consentido en exceso, pero señalar eso solo me convertía a mí en el villano, así que me quedé callado. Luego noté mi equipo de videojuegos, mi teclado mecánico personalizado, el que había ahorrado durante meses para comprar, estaba torcido sobre el escritorio. Había migas entre las teclas, migas de comida reales. Quité las teclas una por una y había galletas Goldfish, polvo naranja por todas partes. Me senté en el suelo durante unos buenos 5 minutos, rodeado de teclas, preguntándome cómo mi vida había llegado a ese punto. Tenía un buen trabajo en un estudio de videojuegos, mi propio apartamento en un barrio decente y no podía ni siquiera ausentarme 8 horas sin que mi hermana tratara mi casa como una guardería con servicios gratuitos. Lo cierto es que yo quería a esos niños. Zoe era muy inteligente cuando no estaba comportándose como una mocosa, Brody era genuinamente gracioso e incluso Nolan era un buen niño en general, pero ver a Nina usarlos como herramientas para conseguir lo que quería hacía que fuera difícil disfrutar ser su tío. Esa noche no le escribí a Nina, llamé a mi novia Anastasia. Contestó al segundo tono. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas cómo te conté que Nina estaba usando mi apartamento? Usar es generoso, colonizar es más preciso. Dejó que sus hijos comieran galletas Goldfish sobre mi teclado, el mecánico. Anastasia se quedó en silencio un segundo. ¿El que literalmente no me dejabas comer pizza cerca durante los primeros 3 meses que salimos? Ese mismo. Voy para allá. Llegó 20 minutos después con una lata de aire comprimido,
una bolsa de esos gusanos de goma ácidos y más enojo en mi nombre del que yo mismo tenía. Anastasia medía 1,60 m de pura energía directa y sin tonterías, te decía exactamente lo que pensaba y luego te ayudaba a arreglar el problema, lo pidieras o no. Había visto toda esta situación con Nina desarrollarse desde el principio y cada vez que me presionaba para hacer algo al respecto yo le decía que pronto se detendría, que Nina solo estaba pasando por un mal momento, que yo me encargaría. 2 años de eso y ella había sido mucho más paciente de lo que yo merecía. Pasamos 1 hora limpiando mi teclado juntos mientras ella iba enumerando todo lo demás que estaba mal en la situación. Cada pocos minutos encontraba algo nuevo, un vaso para bebés detrás del sofá, una liga para el cabello en el lavabo del baño, marcas de zapatos de niños en la pared. Al final contó 19 objetos que habían sido tocados, movidos o consumidos. Entonces explotó y pude oír cómo se le escapaba el acento, lo cual, por cierto, no es una buena señal. ¿Me estás tomando el pelo? Esto es una ocupación. Necesitas recuperar esa llave. Lo sé, dije, no lo he hecho porque mi madre tendrá un colapso y no dejaré de oírlo nunca. Anastasia me miró con esa expresión que pone cuando estoy siendo un idiota. Riley, tienes 25 años, diseñas videojuegos para ganarte la vida, pagas tu propio alquiler, ¿por qué tu madre tiene derecho a votar en esto? No tenía una respuesta porque no la había. La siguiente violación ocurrió un jueves. Esa semana empecé a trabajar desde casa, apretando para cumplir con una fecha límite de un juego móvil que nuestro estudio estaba desarrollando. Tenía los auriculares puestos, totalmente metido en código de animación, cuando escuché girar la cerradura y luego oí voces de niños. Me quité los auriculares y caminé hasta la sala para encontrarme con los 3 hijos de Nina desparramados por el suelo con marcadores y papel de impresora, mi papel de impresora. Nina estaba en mi cocina preparando sándwiches. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Ella se dio la vuelta sobresaltada. Oh, pensé que hoy estarías en la oficina. Estoy trabajando desde casa, no puedes entrar aquí así. Los niños necesitaban almorzar, dijo, señalando el pan y la mantequilla de maní que había sacado de mi despensa. El desagüe de mi fregadero está atascado, es asqueroso, estaremos fuera de aquí en 20 minutos. Su hijo menor, Brody, levantó la vista de su dibujo. Tenía un marcador rojo en la mano y había una raya roja en mi alfombra. Ya había tenido suficiente. Me acerqué y le quité el marcador de la mano, y no fui nada delicado, lo puse sobre la encimera donde no pudiera alcanzarlo. Oye, dijo Nina, no le quites las cosas así. Dibujó sobre mi alfombra. Es solo marcador, saldrá. Me agaché para mirar la mancha, estaba profundamente incrustada en las fibras. Intenté frotarla con el pulgar, nada. Es un marcador permanente, Nina. Tú alquilas, no es como si fueras dueño del lugar. Nolan observaba desde el sofá, el papel a su alrededor estaba cubierto de dibujos elaborados, probablemente unas 50 hojas, ahora tendría que comprar una resma nueva. ¿Cuánto de mi papel usaron? Nolan se veía culpable. Mamá dijo que estaba bien. Claro que lo hizo. Miré fijamente a Nina, tratando de averiguar si de verdad no entendía cómo funcionan los depósitos de alquiler o si simplemente no le importaba, probablemente ambas cosas. Necesito que se vayan, dije. Aún no hemos terminado de comer. No me importa, toma a tus hijos y salgan. Zoe, la niña de 7 años, empezó a llorar, del tipo teatral, mirando a su madre para asegurarse de que alguien estuviera observando. Mira lo que hiciste, dijo Nina, la estás asustando. No la estoy asustando, entraste en mi apartamento sin permiso. Tengo una llave, eso no es entrar a la fuerza. Usar una llave que te di para emergencias para entrar cuando te da la gana es absolutamente entrar sin permiso. La llave se supone que significa que confío en ti, no que vivas aquí. Reunió a los niños con suspiros exagerados, asegurándose de que yo supiera lo irrazonable que estaba haciendo. En la puerta se dio la vuelta. Sabes que mamá tenía razón sobre ti, siempre has sido egoísta. Fuera, Nina. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo vibrar los cuadros de mi pared. Me quedé allí de pie, mirando la mancha roja en mi alfombra, el papel de impresora esparcido, los ingredientes de los sándwiches aún sobre la encimera. Había perdido por completo el hilo de lo que estaba haciendo, el código en el que trabajaba necesitaría al menos 1 hora para retomarlo y tenía una fecha límite al día siguiente. Parte de mí quería llamarla, disculparme, suavizar las cosas, ese era el reflejo aprendido, 25 años de mantener la paz, pero otra parte de mí, una parte que últimamente se había vuelto más ruidosa, simplemente estaba cansada. Llamé a mi mejor amigo Elías.
Contestó con su encanto habitual. ¿Qué pasa, capullito? Necesito un cerrajero hoy. ¿Por fin te está creciendo una columna vertebral con lo de tu hermana? Acaba de dejar que su hijo dibuje en mi alfombra con un marcador permanente y luego dijo que no importaba por qué alquilo. Elías se quedó en silencio un segundo. Estaré ahí en 1 hora, conozco a un tipo que me debe un favor. Llegó en 45 minutos con un hombre llamado Carl. Cambió tanto el cerrojo como la cerradura de la manija en menos de 1 hora, probó todo 2 veces y me cobró la mitad de lo que esperaba. Cuando se fue, Elías me entregó las llaves nuevas, 2 copias, dijo, una para ti y una para Anastasia, y si le das una a tu hermana voy a volver aquí y las cambiaré otra vez yo mismo. No le voy a dar una llave. Bien. Miró la mancha de marcador en mi alfombra. ¿Tienes soda? Pasamos las siguientes 2 horas intentando sacar la mancha, se desvaneció a un tono rosado. La explosión llegó el lunes por la noche. Estaba en medio de una incursión con mi grupo de juegos en línea cuando mi teléfono empezó a explotar. El nombre de Nina parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Lo dejé ir al buzón de voz, luego llamó otra vez y otra vez. En el cuarto intento pausé el juego. Tío, la voz de mi amigo Justin sonó por los auriculares, estamos en medio de una pelea contra el jefe. Emergencia familiar, cúbreme. Contesté el teléfono. ¿Cambiaste las cerraduras? Sin saludo, solo acusación. Sí, dije. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? No dejabas de usar mi apartamento sin permiso. Es una llave de emergencia, Riley, ¿y si pasa algo y necesito llegar hasta ti? Entonces me llamas como una persona normal. Esto es increíble, no puedo creer que seas tan egoísta. Egoísta, al crecer, era lo peor que podía ser en nuestra familia. Egoísta significaba que no pensabas en los demás, que no te sacrificabas lo suficiente, que no estabas a la altura del estándar de disponibilidad constante que nuestra madre exigía de todos menos de ella misma. Es mi apartamento, dije, tengo derecho a controlar quién tiene acceso a él. Soy tu hermana, soy madre soltera, tengo 3 hijos y no tengo ayuda, y me estás tratando como si fuera una criminal. Entonces deja de actuar como una. Me colgó. Volví a mi juego, pero no estaba concentrado, fallamos contra el jefe 2 veces antes de que diera por terminada la noche. Anastasia vino alrededor de las 9, había traído tacos de nuestro lugar favorito y un paquete de 6 cervezas. Me miró la cara una sola vez y lo supo. Llamó y llamó y llamó. ¿Qué dijo? Lo de siempre, que soy egoísta, que ella es una madre soltera con dificultades, ¿cómo me atrevo a tratar así a la familia? Me pasó un taco. ¿Le dijiste que las madres solteras con dificultades normalmente no tienen tiempo para holgazanear en el apartamento de su hermano 3 veces por semana comiéndose su comida? Debería haberlo hecho. Comimos en un silencio cómodo durante un rato, luego mi teléfono volvió a sonar y esta vez era mi madre. No tienes que contestar eso. Si no contesto, llamará mañana y pasado mañana y aparecerá aquí si hace falta. Contesté. Riley Andrew Robinson. Su voz tenía ese tono particular que significaba que yo ya era culpable de algo. ¿Qué está pasando contigo y con tu hermana? ¿Te dijo que se ha estado metiendo en mi apartamento varias veces por semana? Mencionó que cambiaste las cerraduras, eso parece extremo, mamá. Entraba cuando quería, usaba mis cosas, aumentaba mis facturas, traía a los 3 niños mientras yo intentaba trabajar. Le pedí que parara y no quiso. Ella está bajo mucho estrés ahora mismo, ser madre soltera es increíblemente difícil, no tienes idea de lo que está pasando. Eso no significa que pueda invadir mi espacio cada vez que le conviene. Mi madre hizo ese pequeño murmullo que significaba que yo estaba siendo difícil. La familia se supone que debe ayudarse, continuó, cuando tengas hijos algún día entenderás lo abrumador que puede ser. Nina solo necesita un poco de comprensión ahora mismo. Le he estado dando comprensión durante 18 meses, la agotó toda. No seas frío con esto, Riley, es tu única hermana y ha pasado por mucho desde el divorcio. El divorcio que ocurrió porque ella engañó a su esposo, pensé, pero no lo dije en voz alta. Mamá había olvidado convenientemente esa parte. Tengo que irme, mamá, tengo trabajo por la mañana. No hemos terminado de hablar de esto. Sí, dije, sí hemos terminado, y colgué antes de que pudiera responder. Anastasia me estaba mirando con algo parecido al orgullo en la cara. Mírate, poniendo límites y todo. Me siento fatal. Eso es normal, te han entrenado toda la vida para poner sus necesidades primero, romper ese patrón va a sentirse mal durante un tiempo, incluso cuando estás haciendo lo correcto.
¿Cómo sabes tanto de esto? Se encogió de hombros. Mi familia tampoco es genial, solo lo entendí antes que tú. Pasaron 3 días sin contacto de Nina. El jueves por la tarde alguien llamó a mi puerta, un tipo de golpe que hacía vibrar el marco. Miré por la mirilla. Nina estaba allí, con los 3 niños agrupados detrás de ella como patitos, sostenía una fuente con una cazuela. No abrí la puerta. Volvió a llamar. Riley, sé que estás ahí dentro, tu coche está en el estacionamiento. Silencio de mi parte. Vine a disculparme, los niños querían ver a su tío. Le envié un mensaje en lugar de abrir la puerta. Lo que tengas que decir puedes escribirlo. Aparecieron los 3 puntos y luego, esto es ridículo, abre la puerta. No, estoy tratando de arreglar las cosas aquí. ¿Estás intentando hacerme sentir culpable para dejarte entrar otra vez? La respuesta es no. Volvió a llamar más fuerte, esta vez uno de los niños se quejaba de que quería ver la televisión. Probó el pomo de la puerta, simplemente lo giró como si esperara que funcionara, y cuando no lo hizo soltó un sonido frustrado que pude oír a través de las paredes. Estás siendo ridículo, dijo en voz alta, no puedes evitar a la familia para siempre. Se quedó otros 10 minutos, golpeó de forma intermitente, intentó que los niños me llamaran, lo cual fue un nuevo nivel bajo incluso para ella. Tío Riley, la voz de Zoe se oyó a través de la puerta, mamá dice que está siendo malo, ¿por qué está siendo malo? Me puse los auriculares y subí el volumen de mi juego. Finalmente los oí irse. A la mañana siguiente hablé con el administrador de mi edificio, se llamaba Bobby, buen tipo, de unos 50 y tantos años. Expliqué la situación de la forma más simple que pude. Mi hermana se ha estado metiendo en mi apartamento usando una llave que le di, cambié las cerraduras, pero sigue apareciendo y montando escenas. Necesito saber cuáles son mis opciones. Cuando terminé, se recostó en su silla y abrió algo en su computadora. Podemos añadirla a la lista de no entrada, dijo, la política del edificio permite a los residentes designar a personas que no tienen permitido pasar de la recepción. Si aparece, seguridad no la dejará pasar, y si se niega a irse, llamamos a la policía. ¿Eso es una cosa? Es una cosa, lo hemos usado antes, es más común de lo que pensarías. Le di el nombre de Nina y una descripción. Imprimió la documentación y me hizo firmarla. Está marcada, dijo, si aparece, nos encargamos. Salí de esa oficina sintiendo que podía respirar por primera vez en semanas. La primera prueba llegó 4 días después. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de Bobby. Tu hermana apareció hace unos 20 minutos, se puso bastante alterada cuando le dijimos que no tenía permitido entrar. Ya se fue, pero quería avisarte. ¿Causó algún problema? Gritó mucho, me llamó de todo y exigió saber quién había autorizado eso. Le dije que era política del edificio y que tenía que irse. Al final lo hizo, pero no estaba nada contenta. Gracias por avisarme, quizá quieras esperar represalias. No se equivocaba. Mi teléfono explotó esa tarde. Primero Nina, con una cadena de mensajes que empezaron enfadados y fueron empeorando. ¿Me prohibiste la entrada a tu edificio? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Qué te pasa? Soy tu hermana, tengo todo el derecho a verte. Mamá se va a enterar de esto, te vas a arrepentir. Luego mi madre llamó 2 veces, dejé que ambas fueran al buzón de voz. Después Nena otra vez, esta vez con un mensaje de voz que escuché una sola vez y guardé inmediatamente con fines de documentación. Riley, esto es absolutamente una locura. No sé qué tipo de colapso mental estás teniendo, pero necesitas ayuda. No puedes simplemente prohibirle la entrada a tu propia hermana en tu edificio, eso no es normal. Voy a volver ahí mañana y voy a hablar con quien esté a cargo y arreglar esto. No puedes esconderte de mí para siempre. Reenvié el mensaje de voz a Elías con el texto esto parece muy sano y normal. Su respuesta fue ¿quieres que esté allí mañana? Puedo tomar un almuerzo tarde. Eso sería genial, en realidad. Anastasia llamó esa noche y le conté todo. Se quedó en silencio un buen rato cuando terminé. Riley, dijo con cuidado, creo que necesitas empezar a documentar todo esto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto está empezando a parecer acoso, y si sigue escalando quizá tengas que involucrar a la policía. ¿Crees que llegará a ese punto? Creo que tu hermana no maneja nada bien que le digan que no, y creo que tu madre va a empeorar todo. No se equivocaba. Esa noche creé una carpeta en mi computadora, fechándolo todo, guardé capturas de pantalla de cada mensaje, anoté lo que pasó con marcas de tiempo.
El proceso se sentía como si estuviera construyendo un caso contra mi propia hermana, porque lo estaba. Alrededor de medianoche Anastasia me encontró todavía en el escritorio, desplazándome por meses de mensajes. Deberías dormir, dijo. Casi termino. Miró por encima de mi hombro la pantalla, los pequeños reproches, las culpas, la forma en que cada petición estaba planteada como una emergencia, la manera en que nunca decía gracias. Es demasiado, dijo Anastasia en voz baja. Lo sé. No, quiero decir, hizo una pausa, esto ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Sí. Guardé la carpeta y cerré el portátil. Al día siguiente Nina volvió a aparecer en el edificio. Elías y yo observamos desde el vestíbulo mientras discutía con el guardia de seguridad de recepción durante 15 minutos. Elías había traído snacks de verdad. Nos quedamos junto a los ascensores como si estuviéramos viendo un documental de naturaleza. Está haciéndolo de llorar, observó Elías, sólida jugada inicial. Primero vinieron las lágrimas, diciendo que solo estaba preocupada por su hermano y que necesitaba asegurarse de que estaba bien. El guardia permaneció completamente imperturbable. Cuando las lágrimas no funcionaron, pasó a la indignación moral, exigiendo hablar con un gerente por esta discriminación contra miembros de la familia. Su voz se hizo más fuerte, un par de otros residentes cruzaron el vestíbulo y cuidadosamente evitaron el contacto visual. Ahora lo está perdiendo, dijo Elías, masticando una patata frita, ahí viene la rabia. Cuando Bobby salió y explicó con calma que yo había solicitado específicamente que se le prohibiera la entrada, ella cambió a las amenazas. Esto es ilegal, dijo, lo suficientemente alto para que todos en el vestíbulo lo oyeran. No pueden simplemente prohibirle la entrada a alguien en un edificio porque su hermano esté teniendo algún tipo de colapso. Voy a llamar a un abogado, voy a denunciar este edificio a quien se encargue de estas cosas. Señora, dijo Bobby con calma, su hermano es un inquilino en regla, tiene derecho a determinar quién lo visita. Puede comunicarse con él por medios normales, pero no tiene permitido entrar en este edificio. Si continúa negándose a irse, nos veremos obligados a llamar a la policía. Se fue, pero no antes de mirar directamente hacia donde Elías y yo estábamos parados junto a los ascensores. Esto no ha terminado, dijo. Elías saludó con la mano. Conduce con cuidado, no olvides que los niños están en el coche. Había dejado a los 3 niños esperando en el estacionamiento en noviembre, todo un ejemplo de madre del año. Estoy bastante seguro de que todavía estaba gritando algo cuando las puertas se cerraron detrás de ella. El acoso continuó durante las siguientes 3 semanas. Nina apareció en mi edificio 3 veces más, cada vez seguridad la rechazó, cada vez armó una escena. Bobby fue un santo con todo el asunto, pero incluso él empezaba a verse cansado. Empezó a llamar a mi trabajo, consiguió mi línea directa de oficina. De alguna manera mi supervisor, un tipo llamado Doug que me conocía desde hacía 2 años, me apartó después de la tercera llamada. Riley, ¿todo está bien en casa? Drama familiar, mi hermana está pasando por algo, lo siento, siento que los esté molestando. No me molesta, me preocupa. Le dijo a Brenda en recepción que estabas retenido por una secta y que necesitaba verificar que estuvieras bien. ¿Dijo qué? Doug parecía estar entre divertido y preocupado. Fue bastante convincente, al parecer. Brenda casi llama a la policía antes de comprobarlo conmigo. Tu hermana describió la secta con todo detalle, dijo que te estaban lavando el cerebro, pidió los códigos de seguridad del edificio. Lo siento mucho, no está bien. Estoy recibiendo esa mirada, no necesito saber los detalles, pero ¿hay algo que podamos hacer? Recursos Humanos tiene recursos para este tipo de cosas. Lo estoy manejando, pero gracias. Después de eso hice que bloquearan su número en nuestro sistema telefónico. Ella encontraría otra forma, siempre lo hacía. Empezó a aparecer en los lugares a los que yo iba, la cafetería cerca de mi apartamento, el supermercado, mi gimnasio, siempre con los niños a cuestas como si fueran escudos, siempre fingiendo sorpresa al verme y luego tratando de arrinconarme en una conversación. En el supermercado bloqueó mi carrito en el pasillo de los cereales mientras Brody tiraba cajas de las estanterías. En la cafetería se sentó en mi mesa sin invitación y empezó a llorar sobre cómo yo estaba destrozando a la familia. La barista preguntó si necesitaba ayuda, dije que sí, Nina la insultó y salió furiosa, pero no sin antes tirar mi café. Elías empezó a llamarlo la gira de Nina, vaya donde vaya me encuentra. Se lo dije, es como si le hubiera puesto un rastreador a mi coche o algo así. Probablemente solo conoce tu rutina, eres predecible. Eso no es reconfortante. No era la intención.
Necesitas empezar a variar tu horario, hacerte más difícil de encontrar. O podrías simplemente dejarme en paz como una persona normal. Elías se rió. Sí, claro, eso seguramente va a pasar. El incidente del gimnasio fue el peor. Estaba en la cinta de correr cuando la vi entrar con los 3 niños. El gimnasio no tenía guardería y los niños menores de 12 años ni siquiera se suponía que podían estar allí. La persona de la recepción intentó detenerla, pero ella simplemente pasó de largo. Me vio y fue directamente hacia mí. Brody ya estaba tocando el equipo, Nolan parecía avergonzado, lo que significaba que entendía que esto no era normal, y Zoe estaba jugando en el teléfono de Nina sin prestar atención a nada. Riley, qué coincidencia, dijo Nina. Tus hijos no pueden estar aquí. Yo, solo estoy intentando hablar contigo, no respondes mis llamadas. Porque no quiero hablar contigo. Ella me agarró del brazo cuando intenté pasar a su lado, con fuerza suficiente como para dejar marcas, sus uñas se clavaron. Me tiró hacia ella. No puedes simplemente cortarme de tu vida, siseó. Vi algo en sus ojos que parecía genuinamente desquiciado. Soy tu hermana, mamá está muy preocupada, los niños extrañan a su tío, estás destruyendo a esta familia. ¿Yo estoy destruyendo a esta familia? Me zafé del brazo. Entraste en mi apartamento sin permiso, dejaste que tus hijos destrozaran mis cosas, apareciste en mi trabajo, me has estado acosando durante 3 semanas y yo soy el problema. La gente empezó a mirar. Un tipo en el banco de pesas se quedó a medio movimiento y el gerente del gimnasio se acercaba con gesto preocupado. Me solté del todo. No vuelvas a contactarme, Nina. Lo digo en serio. ¿O qué? ¿O voy a ir a la policía? Ella se rió. ¿Por qué? Por acoso, por persecución, por lo que sea que mi abogado crea que puede prosperar. Yo no tenía abogado, pero ella no lo sabía. El gerente del gimnasio llegó hasta nosotros. ¿Está todo bien aquí? No, dije. Esta mujer no es socia y trajo a 3 niños. Quiero que la escolten afuera. El rostro de Nina pasó por unas 6 emociones distintas en 3 segundos y luego volvió a la ira. Esto no ha terminado, dijo, mientras el gerente la guiaba hacia la puerta. Era la tercera vez que decía eso y empezaba a sentirse como una amenaza. Elías vino a mi apartamento esa noche. Había traído su portátil y una carpeta con impresiones. Bien, dijo, extendiéndolo todo sobre mi mesa de centro. Hice algo de investigación en Kansas. Puedes solicitar una orden de protección por acoso si alguien te sigue, te vigila o hace contacto no deseado de una manera que cause miedo o angustia. Le conté lo del gimnasio y lo añadimos a la carpeta. Tienes fechas, horas y documentación de contacto no deseado repetido, múltiples testigos, un rastro documental en tu edificio. Te agarró con suficiente fuerza como para dejar marcas. Esto es acoso de manual. Es mi hermana. Eso lo hace peor, no mejor. Los familiares no tienen un pase libre para aterrorizarte. Anastasia llegó 1 hora después. Miró todo lo extendido en la mesa y luego me miró a mí. Vamos a hacer esto. Creo que tenemos que hacerlo. Bien, dijo, porque hoy llamó a mi trabajo. ¿Qué? Llamó al restaurante y le dijo a mi gerente que yo estaba volviendo a su hermano contra su familia, me llamó rompehogares y dijo que yo te estaba manipulando. Anastasia trabajaba en un lugar de la granja a la mesa en Delano, el tipo de trabajo donde la reputación importaba. ¿Tu gerente le creyó? Me conoce desde hace 3 años, le dijo que borrara el número. Lo siento mucho. No te disculpes por ella, solo termina con esto. La orden de protección por acoso se presentó un martes por la mañana. Elías vino conmigo al juzgado. Había organizado toda la documentación en una carpeta ordenada con separadores y fechas. La funcionaria miró el paquete y luego me miró a mí. Esto es muy completo, dijo. Tengo un amigo muy detallista. La orden temporal se concedió de inmediato, basándose en el patrón documentado de acoso. La audiencia completa sería en 2 semanas, donde un juez decidiría si hacerla permanente. A Nina le notificaron el miércoles por la tarde, según la notificación que recibí del tribunal. Me llamó 17 veces esa noche. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Cada mensaje estaba más fuera de control que el anterior. Empezó con indignación, ¿cómo te atreves? Esto es una traición, estás eligiendo a extraños por encima de la sangre. Luego vinieron el llanto y las súplicas. Lo siento, Riley, no quise que llegara tan lejos, solo quería recuperar a mi hermano. Y después volvió la ira. Todo esto es culpa de esa novia tuya.
Ella te envenenó contra tu familia, te vas a arrepentir de esto. Los guardé todos. Mi madre llamó a la mañana siguiente. Riley, acabo de enterarme de lo que le hiciste a tu hermana. No le hice nada, me protegí de su acoso. ¿Acoso? Ella estaba intentando tener una relación contigo y tú respondiste involucrando a los tribunales. Se presentó en mi gimnasio, me agarró con suficiente fuerza como para dejarme moretones, llamó al trabajo de mi novia e intentó meterla en problemas, le dijo a mi oficina que yo estaba en una secta. Eso no es intentar tener una relación, eso es acoso. Estás exagerando. Tengo pruebas, el tribunal estuvo de acuerdo. Silencio. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Si sigues adelante con esto, ya no eres bienvenido en esta familia. Esperé la culpa, el impulso de disculparme y arreglarlo todo, no llegó. Está bien, dije, está bien. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga, mamá? ¿Que retire la orden de alejamiento para que Nina pueda seguir acosándome y tú puedas fingir que todo está bien? No va a pasar. Se acabó que yo sea el saco de boxeo de la familia para que los demás se sientan cómodos. Eso es muy egoísta de tu parte. Sí, dije, lo sé, y colgué. Anastasia me encontró en el sofá una hora después, mirando a la nada. Se sentó a mi lado y no dijo nada durante un rato, solo me dejó procesar. ¿Cómo te sientes? No lo sé, vacío, aliviado, triste, todo a la vez. Eso tiene sentido, básicamente acabas de perder a tu familia. No sé si perdí algo real. Apoyó la cabeza en mi hombro. Por lo que vale, no estás solo, me tienes a mí, tienes a Elías, tienes a personas a las que de verdad les importas, no solo lo que puedes hacer por ellas. Lo sé. La audiencia fue 2 semanas después. Nina apareció con nuestra madre como apoyo moral. Se sentaron en el lado opuesto de la sala y mi madre me lanzaba esas miradas que se suponía que debían hacerme sentir culpable, ya no funcionaban. Nina se había arreglado para el tribunal, una blusa bonita, el cabello hecho, como si fuera a una entrevista de trabajo en lugar de una audiencia por acoso. Incluso había dejado a los niños en casa, lo cual probablemente fue lo más inteligente que hizo en meses. Intentó acercarse a mí en el pasillo antes, pero su propio abogado la detuvo. Violar una orden temporal antes de la audiencia permanente, estrategia audaz, señora, dijo el abogado lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. No puede hablar con él, literalmente por eso estamos aquí. Solo quiero disculparme. Tampoco puede disculparse, por favor siéntese. Elías se inclinó hacia mí. Su abogado se ve agotado, apuesto a que ha sido difícil de manejar. El proceso fue breve pero minucioso. La jueza revisó la documentación. El abogado de Nina intentó pintarlo como un malentendido familiar, hermanos que se habían distanciado, una hermana que solo quería reconectar. Enfatizó que Nina era madre soltera, bajo estrés, que nunca había tenido la intención de causar miedo. La jueza no quedó impresionada. Miró a Nina. Así no es como la gente reconecta con familiares, esto es acoso. Concedo la orden permanente de protección por acoso. No debe tener ningún contacto con el solicitante, ni directo ni a través de terceros. No debe estar a menos de 500 pies de su residencia, su lugar de trabajo o cualquier lugar donde sepa que él se encuentra. La violación de esta orden es un delito penal. Nina empezó a llorar, mi madre decía algo a su abogado sobre apelaciones, la jueza pasó al siguiente caso y eso fue todo. Salí de ese juzgado con Elías a un lado y Anastasia al otro. Entonces, dijo Elías, eso pasó. Eso pasó. ¿Cómo te sientes? Respiré hondo, el sol estaba afuera, era un buen día, 60 grados y despejado, lo cual estaba bastante bien para mediados de diciembre. Libre, dije, me siento libre. Anastasia me apretó la mano. Vamos a almorzar, me muero de hambre y te mereces una comida de Victoria. Elías sacó su teléfono, ya en eso. Hice una reserva en ese lugar de barbacoa que te gusta, pensé que o estaríamos celebrando o comiéndonos nuestros sentimientos. ¿Y si hubiéramos perdido? Entonces habría sido una barbacoa realmente buena para comernos los sentimientos. Condujimos al restaurante, Elías nos había conseguido una mesa cerca del fondo, lejos de la multitud. Pedí más comida de la que razonablemente podía comer. Comimos hasta no poder movernos, hablamos de todo excepto de lo que acababa de pasar, que era exactamente lo que necesitaba. Elías me puso al día sobre su vida amorosa, que era un desastre como siempre. Anastasia nos contó sobre un cliente de su restaurante que intentó pagar con criptomonedas.
Conversación normal, vida normal, eso que me había faltado durante meses. Al final de la comida, Elías levantó su vaso de té dulce. Por Riley, dijo, por finalmente defenderse, y por Nina, por ser la peor hermana de la historia, que pise Legos todos los días por el resto de su vida. Anastasia también levantó su vaso, y que su coche siempre tenga justo suficiente gasolina para hacerle creer que va a llegar, pero no del todo. Me reí. Chocamos los vasos y terminamos nuestras bebidas. Las consecuencias de la audiencia se extendieron por la familia ampliada en cuestión de días. Recibí llamadas de tías y tíos con los que no había hablado en años. Algunos fueron comprensivos, una tía del lado de mi padre me dijo que Nina siempre había sido una consentida. Un primo que había escapado de su propia situación familiar tóxica me envió un mensaje que solo decía, orgulloso de ti, hermano. La mayoría no fue comprensiva. El tío Ra dejó un mensaje de voz sobre cómo le había roto el corazón a mi madre. Mi abuela llamó para decirme que me arrepentiría de esta decisión por el resto de mi vida. No respondí. Mi madre hizo un último intento, un correo electrónico largo sobre cómo destruía la familia, cómo Nina estaba devastada, cómo había elegido a extraños por encima de la sangre. Incluyó una cronología de todo lo que había hecho por mí al crecer, como si se supusiera que debía sentirme culpable por sus decisiones de crianza. Lo terminó con si tu padre estuviera vivo, estaría avergonzado de ti. Ese sí dolió. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años, usarlo contra mí fue un nuevo mínimo incluso para ella. Leí el correo una vez, se lo mostré a Anastasia y a Elías, luego bloqueé su dirección de correo y seguí adelante. 3 meses después me enteré por un primo de que Nina había perdido su trabajo. Al parecer tuvo una crisis en el trabajo y la despidieron. Se mudó con nuestra madre. Las dos probablemente hablaban de lo terrible que yo era todos los días. No me sentí bien por eso, pero tampoco me sentí responsable. Sus decisiones la llevaron allí, no las mías. Si me sentí mal por los niños, ellos no pidieron nada de esto. Espero que algún día, cuando sean mayores, se pongan en contacto. Espero que entiendan que cortar con Nina no fue por ellos, pero ese es un puente que cruzaré cuando llegue. En cuanto a mí, estoy bien. Mi apartamento vuelve a ser mío. Llego a casa y encuentro exactamente lo que dejé, lo que resulta ser uno de los placeres más infravalorados de la vida. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias, gracias.